muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y sobre todo hablar respecto al mundo del deporte, ¿no? Me gusta bastante platicar de este tema y más involucrarlo y transversalizarlo con los derechos humanos laborales, porque claro que tienen y claro que deben ser exigibles también en el ámbito deportivo. Para esto sí me gustaría como darles a ustedes como un panorama de quiénes son estos deportistas, ¿no? En México tenemos contemplado el deporte como un derecho que se debe garantizar para todas y todos en nuestro país, pero también la libertad de nosotros ejercer un oficio o profesión, pues también está garantizado, ¿no? Desde la Constitución. Y es ahí en donde surgen distintas categorías de deportistas, los deportistas que ejercemos el deporte como pues un ocio, pues más bien una actividad de cultura física y actividad física, que no lo hacemos con un fin lucrativo ni de obtener una ganancia económica, simplemente pues por buenos hábitos, cuestión de salud o ejercer una disciplina en estos conocimientos. Y los otros tipos de deportistas son los amateurs, ¿no? Que se encaminan y quieren enfocarse también en algún futuro a ejercer esta práctica del deporte, no solamente para representar a un país, sino también para en largo plazo o corto plazo obtener una ganancia y un beneficio económico. Y es donde encontramos ya después a los deportistas profesionales, los que están regulados en la Ley Federal del Trabajo, y que en la propia Ley Federal del Trabajo no los describe, ¿no? Sino enuncia quiénes son los deportistas profesionales, boxeadores, basquetbolistas, futbolistas, luchadores, pero en sí un término concreto no lo dan. El término concreto lo vamos a encontrar en la Ley General de Cultura Física y Deporte, en donde ya se describe que el deportista profesional busca para su, aparte de ejercer la actividad deportiva, pues su fin pues económico, ¿no? Que también de ahí obtenga sus ganancias. En la Ley Federal del Trabajo se establecen cuestiones o características especiales para los deportistas y las deportistas. Por supuesto no está en la cuestión de perspectiva de género visualizada en el capítulo, es de los capítulos que menos se ha tocado y se ha reformado en la Ley Federal del Trabajo. El deportista y la deportista profesional pues se queda con estos escuetos artículos mencionando cuáles son sus condiciones de trabajo. En particular habla y es un tema que me hace muchísimo ruido, de las obligaciones especiales, ¿no? Y de las causas de rescisión especiales, ¿no? Una de las causas importantes y que podríamos aterrizarla con la precariedad laboral que viven los deportistas es la pérdida de facultades, ¿no? Cuando una deportista o un deportista pierde las facultades para el ejercicio del deporte, pues su contrato ya se extingue, su relación laboral se extingue. No nos habla que tengan derechos a la seguridad social, entonces también es otro de los puntos que al perder las facultades derivados de un riesgo de trabajo, pues se quedan en indefensión completamente, ¿no? Es algo que hace muchísimo ruido porque si bien es una de las causales especiales que sí está regulada y está normada, pero eso qué garantía nos da a nosotros del respeto a los derechos humanos laborales, ¿no? En realidad me parece que estaría transgrediendo muchos derechos aunque esté en la propia legislación, ¿no? Otra de las particularidades o peculiaridades de esta regulación es que no hay una desigualdad salarial, ¿no? No se le puede llamar desigualdad salarial que una deportista o un deportista gane más que otro a pesar de que haga la misma actividad deportiva, ¿no? Por ejemplo, un delantero o una delantera en el fútbol profesional de la primera división puede ganar distinto a otra que igual ejerce la
la misma posición, el mismo oficio, porque no existe una desigualdad salarial en el deporte profesional, ¿no? Esa es como otra de las peculiaridades del deporte, y donde pues muchas veces se justifican el sentido de esta desigualdad o disparidad de salarios en la rama varonil y en la rama femenil, ¿no? Estados Unidos es de los países más avanzados principalmente en el deporte femenil, en la búsqueda de esa igualdad salarial, la lucha de reconocimiento a esa igualdad salarial y mejora a sus prestaciones laborales. Pero pues como ustedes saben, en México la liga de fútbol femenil es muy nueva, es muy reciente, se le tiene poca fe en cuanto a la expectativa de que reúna rating, que reúna beneficios económicos para pues, las propias ligas, los propios clubes. Entonces eso es como lo que empieza a mermar y a precarizar más las condiciones de las futbolistas, ¿no? También otra de las particularidades que regula esta Ley Federal del Trabajo es, además de la desigualdad salarial, bueno, que no existe desigualdad salarial, es pues el reglamento, ¿no? Que se van a regir conforme a su reglamento interno y conforme a sus propias reglas en donde pertenezcan a la empresa, club que pertenezca. Aquí es donde nos encontramos ya los entes privados, como son las federaciones, porque el Estado en México pues otorga la cuestión de la garantía de ofrecer el deporte a la comunidad, a la sociedad, pues a entes privados para efecto de pues, poder un poco pues no hacerse cargo, sino más bien que alguien más les ayude a hacerse cargo de estas obligaciones y estas garantías que tendrían que darnos el propio Estado mexicano, ¿no? Entonces se empiezan a generar estas federaciones en las cuales ellos tienen sus propios reglamentos, se rigen por sus propios estatutos, y esos estatutos a su vez se rigen por normatividad internacional. En el caso del fútbol mexicano, pues está la Federación Mexicana de Fútbol, que es la FEMEXFUT, que tiene sus propios reglamentos internos, y dentro de sus propios reglamentos internos hay un estatuto del jugador. En el estatuto del jugador se habla de cuestiones laborales, contractuales, en relación a que, por ejemplo, no pueden acceder a la justicia laboral del país en la que se encuentran hasta no agotar las instancias internas, ¿no? Instancias internas que tienen una dependencia completamente tanto de los clubes y de la propia federación, pero no pueden ir a instancias, a tribunales laborales a ejercer el respeto de sus derechos, principalmente porque no han agotado esas instancias. Ya agotadas esas instancias, tampoco se les permite porque tienen que ir a las instancias internacionales, ¿no? Entonces tienen que ir escalando pues estas instancias conforme a los estatutos y reglamentos internos de la federación en el caso del deporte que se trate, hasta que se pueda lograr como el reconocimiento a sus derechos. Es como podemos ver que algunos pueden acudir ante la CAT, que es la Comisión de Arbitraje aquí en el deporte en México, pero digo, las represalias existen, ¿no? O sea, hay ciertas pues pactos, esos pactos de caballeros que hemos escuchado en las noticias y que hemos estado escuchando siempre respecto a los acuerdos que se hacen tras bambalinas, ¿no? Que en realidad no son acuerdos que estén por escrito y que no se puedan mencionar, inclusive que no lo hacen los mismos representantes de los clubes, ¿no? Sino que usan terceras figuras para que no sean señalados o incluso expuestos en alguna grabación o en alguna cuestión que pueda poner en riesgo el cumplimiento de los estatutos ya de la Federación Internacional, ¿no? del fútbol profesional. Aquí lo curioso en cuanto a ir agotando las instancias para acceder a la justicia es que
nosotros como deportistas podemos exigir el respeto y reconocimiento a nuestros derechos. Inclusive se han llegado a formar asociaciones, ¿no? En el deporte profesional es muy común el asocianismo deportivo, ¿no? Que son asociaciones de carácter privado, inclusive asociaciones que dependen de las propias federaciones. Aquí en México tenemos, me enfoco mucho al caso del fútbol porque es como el tema que más he trabajado, pero no quiere decir que en los otros deportes no exista. En los otros deportes existe y ha existido este tipo de asociaciones en las cuales tienen un fin lucrativo en particular, muy distinto a lo que podría ser un sindicato. Las asociaciones deportivas buscan un fin o un interés en particular. Puede ser en cuanto al reconocimiento de los derechos de imagen, de los derechos televisivos, de los derechos a la prima por transferencia que deben recibir, de representación ante la propia federación. Y estas asociaciones, pues lo menos que hacen es negociar las cuestiones laborales, ¿no? O sea, es algo en un tema en el cual se inmiscuyen menos y pues no terminan por satisfacer las exigencias, ¿no? De las propias futbolistas o de los futbolistas de distintas categorías, ¿no? Porque el hecho de que ahorita esté una liga profesional femenil muy nueva no quiere decir que ya se haya erradicado la precariedad ante la liga varonil propiamente, ¿no? O sea, la liga varonil tiene distintas categorías, desde la sub-15 hasta la sub-20, que es en donde estas categorías pues también no son reconocidos a veces como trabajadores, pues, ni como deportistas profesionales, sino como personas beneficiarias, becarias, que están a prueba, ¿no? Dentro de la práctica deportiva. Entonces, pues si dentro de la misma rama varonil existe esta cuestión de precariedad y no respeto a los derechos laborales, pues con más razón y pues todavía con un rezago histórico en la rama femenil. La rama femenil inició con unas limitaciones que solamente podían haber mujeres futbolistas hasta, por haciendo una similitud de categorías, hasta la categoría 20, de la sub-20. Entonces hacían un símil en cuanto a sus prestaciones, ¿no? La categoría sub-20 varonil está ganando lo mismo, pues la sub-20 femenil, aunque en realidad les representaba en la primera división. Entonces, eso es como una forma de ir justificando que los salarios van en proporción a las categorías que están trabajando, ¿no? Porque es lo que en sus inicios argumentaba la federación, de por qué no ir aumentando el salario si ya les están representando en primera división, si ya están pues fungiendo en la misma categoría que en el fútbol varonil, ¿no? Argumentando aparte de pues que no hay rating, que no hay comunidad que le guste el fútbol femenil, que acuda a los estadios, y pues realmente la presencia en los estadios no es la ganancia en sí de un equipo, ¿no? De fútbol, sino pues todos los derechos televisivos, todas las cuestiones de derechos de imagen, que es lo que pues suma a las cuentas del deporte, ¿no? Bueno, de los clubes en particular. Y aquí en esta desproporcionalidad de los salarios y de las categorías que empezaban como a surgir, pues también surgían las inconformidades o inquietudes en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo que no iban en igual proporción inclusive desde los entrenamientos, ¿no? O sea, los entrenamientos, el equipo de primera división puede entrenar en las canchas que tienen pues las mejores condiciones, que tienen las mejores, pues sí tienen
constantemente las reparaciones y el cuidado debido para que no evitar alguna lesión o un riesgo a la salud de los deportistas. Y la categoría femenil, pues en las canchas que están disponibles, sin tomar en cuenta como los riesgos que podrían existir, ¿no? Entonces, también en esa cuestión de la infraestructura y el uso de las instalaciones, las condiciones en las que entrenaban o se preparan las ramas varonil y femenil, pues es lo que nos impacta, ¿no? Particularmente en el deporte. La otra cuestión también dentro de la distinción de las ramas es pues las prestaciones que están recibiendo para el transporte y hospedaje. En la Ley Federal del Trabajo se establece como una prestación y una obligación del club, pues brindar el hospedaje y el transporte al deportista con sus recursos. Muchas veces y al inicio de esta liga femenil, las deportistas tenían que pagar y subsidiar estos gastos, esto de vivienda también, ¿no? Hay futbolistas que se van a otros estados a radicar, dado que pues en el estado en donde son, pues no hay la oportunidad de pertenecer al club o al equipo ni a las fuerzas básicas de ese equipo, y se tienen que trasladar a otros estados. Y lo vimos muy recientemente y fue como muy sonado en las noticias el asunto de Gallas, ¿no? del Club Querétaro, que ellas tenían que pagar su transporte, tenían que pagar su vivienda sin pues hacer sin el cumplimiento de esta Ley Federal del Trabajo, en el que establece que el club tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? De garantizarles el transporte, tanto en las cuestiones de preparación, concentración, hasta para la posibilidad de desarrollar su actividad profesional. Entonces, estas cuestiones van mermando el propio deporte, ¿no? Van mermando, aparte, las condiciones en las que están, pues van afectando los derechos humanos laborales que deben estar reconocidos para ellos. Pero bueno, en estos trabajos que he hecho, tanto de la visibilización de mis derechos como deportista y futbolista, las características por lo cual no se hace exigible, primero es el desconocimiento. Si les hablan a las futbolistas respecto a que tienen derecho a vacaciones, prima vacacional, derechos a ejercer la maternidad, porque pues, también es parte de otras cláusulas que están dentro de sus contratos individuales, que tienen una prohibición de embarazarse mientras están prestando el servicio, ¿no? en un club. Entonces, estas cuestiones que van mermando sus derechos y que por desconocimiento lo aceptan, es lo que nos ha hecho hincapié pues a todas las personas que nos dedicamos al derecho en el deporte, es de visibilizar primero sus derechos, visibilizar que tienen estas prestaciones, que tienen estos derechos, para que ellas puedan irlos haciendo exigibles. Otra cuestión, al momento de que están informadas, porque muchas de las futbolistas que ejercen la profesión como deportistas también son profesionales en alguna otra carrera o profesión, porque tienen también que de alguna manera subsistir si no continúan, no tienen una permanencia en la liga y tienen otra profesión. Entonces son muy cultas respecto a informarse, ¿no? Y seguir aprendiendo respecto a sus derechos, y es una cuestión en la que al exigir, no necesito una copia de mi contrato, ¿no? Quiero leer mi contrato individual, ya empiezan a ponerle trabas, no tenemos copias, no tienes derecho a una copia, te la entregamos al momento en el que ingresaste y ya no te podemos emitir otra. Entonces, esas cuestiones que van reflejando que pues en realidad no les quieren reconocer derechos esenciales, ¿no? También van visibilizando que hay muy poca no empatía, sino que pueden frustrar su sueño,
¿no? De que ya están dentro del ámbito deportivo, ya están cumpliendo el sueño de ser futbolistas profesionales, y el seguir exigiendo pues les puede limitar que sigan dentro de ese ámbito, ¿no? Ha pasado con las mujeres futbolistas que han exigido el reconocimiento de estos derechos, a que pues empiezan a ya no darles oportunidad, ya no darles horas de partido, ya no darles partidos de preparación o concentración, y pues hasta el grado de concluir con su contrato, ir cerrando otras puertas de los clubes, porque pues es una mujer futbolista que exige por sus derechos y que posteriormente te va a armar una revolución dentro de tu club, ¿no? En donde todas van a querer exigir estos derechos. Algo que yo les reconozco mucho a las mujeres futbolistas es esa unión, esa fuerza que tienen para exigir, ¿no? El reconocimiento de sus derechos, y que con el diálogo y a través del diálogo han podido y logrado negociar, ¿no? Han logrado negociar mejores prestaciones, aunque en algunas ocasiones no han tenido mucho éxito, como pues el desconocimiento que tenían en particular en Querétaro, de que pues estaban firmando un contrato en el cual como que se cortaba su estabilidad laboral, y ya de ahí pues ellas estaban aceptando un salario por un tiempo, y pues quedaban como sin un periodo de tiempo sin poder subsidiar sus necesidades básicas, ¿no? Entonces desconocían que pues esto estaba dentro de su contrato, que pues, su contrato estaba por temporada, la temporada se culminaba ahí y después volvían a renovar los contratos. Entonces solo firman sin la representación jurídica, firman pues para obtener este puesto y este sueño, ¿no? de querer continuar en el ámbito deportivo. Pero la otra cuestión es que si lo exigen, pues reciben estos comunicados, ¿no? De que pues, nosotros estamos respetando tus derechos laborales, no estamos infringiendo ninguna norma, estamos cumpliendo con nuestros estatutos y nuestros reglamentos, y pues si te quieres quejar, pues hazlo, ¿no? Solo que en este periodo en el que tú te quieras quejar, no puedes ejercer el deporte, ¿no? No puedes participar en una liga, tienes tú pues coartado como este seguimiento en el desarrollo profesional, porque en lo que te tienes que ocupar es en pelearme en otras instancias el reconocimiento de tus derechos laborales, ¿no? Entonces, y agotar las instancias internas, ¿no? Entonces, al agotar las instancias internas, se acercan a asociaciones civiles como la Asociación Mexicana de Futbolistas, en donde pues les piden mejor como el diálogo, llegar a acuerdos, pues de alguna manera hacerles visibles las represalias que podrían tener si no ceden o no acceden a los tipos de contratos que tienen, y pues es donde frenan y pues dejan la lucha, ¿no? También en el aspecto de continuar ellas con la exigencia y reconocimiento de sus derechos, y unir y buscar más fuerza desde futbolistas de la rama varonil reconocidos, pues únicamente lo que pueden llegar a obtener es como que hagan subastas, que hagan algún tipo de acción que les pueda beneficiar económicamente de una manera temporal, pero no se suman al reconocimiento o a la exigencia de sus derechos laborales, porque no visibilizan que están desde una postura de privilegios, ¿no? Y eso es algo que nos pasa en todos los ámbitos. Si nosotros no visibilizamos nuestra posición y nuestro punto, que estamos desde un privilegio, pues no nos importa lo que esté sucediendo a los demás, ¿no? O sea, no es como algo que yo pueda exigir, pues porque a mí no me está afectando, ¿no? En periodos de pandemia, a muchos futbolistas pues les redujeron el salario a la mitad, sin que para ellos implicara pues un detrimento a su ingreso económico, pues porque en realidad tenían sus ahorros, o habían o con lo que les estaban pagando era suficiente, pero un salario de la liga femenil reducido a la mitad, que en promedio está en 6,000 pesos mensuales, o sea, como 3,000 pesos mensuales,
estar subsistiendo hasta que regrese y retorne el torneo, y luego si ese torneo regresa sin público, sin la visibilidad que tenía antes, y esta teoría de que el fútbol femenino vende, pues genera más, ¿no? Esta cuestión. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien. Y bueno, en particular es esta cuestión que ha pues mermado en el ámbito femenil, ¿no? Y la lucha y la falta de unidad con el equipo. Hay muchos ejemplos de intentos de sindicalización en el deporte. En el béisbol tenemos uno en 1980 que se desligó completamente los beisbolistas, logrando inclusive tener una propia liga que duró 6 años, repercutiendo, ¿no? mucho al deporte privado y a los empresarios en ese entonces, pero vinieron represalias, ¿no? En el sentido de que pues ya te despido, ya no vas a poder trabajar tú en ningún otro equipo. Entonces, ejemplos respecto a los intentos de sindicalizarse y la exigencia de sus derechos ha habido bastantes, no solamente en el béisbol, también en el fútbol. Ha habido ya inclusive reconocidos ante la Junta, registrados y todo, pero pues perdieron su mayoría, ¿no? La mayoría, el requisito de mayoría que exige la ley federal, pues la fueron perdiendo, pues dado estas amenazas, ¿no? Y pues si tú te sindicalizas, ya no vas a poder continuar ejerciendo el deporte, y así fueron como quitando el interés por la defensa de sus derechos. Yo la sindicalización la veo posible dentro del deporte, porque no sería México la novedad en esto. En Argentina, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, el sindicalismo en el deporte ha logrado muchísimos beneficios económicos, no solamente para el sindicato y para sus agremiados, sino para los propios clubes, ¿no? Está el ejemplo de la NFL, que en la exigencia de la seguridad social y de los riesgos de trabajo que implica este deporte, han tenido muchísimos cuidados y un trabajo digno, ¿no? Dentro del deporte. Eso es lo que también han buscado estos sindicatos, y que son sindicatos representativos, democráticos, que buscan transparentar también y rendir las cuentas a sus agremiados, y que a sus agremiados el hecho de dar una cuota sindical pues les representa mayores beneficios, ¿no? Porque tienen estos contratos colectivos en los cuales pueden obtener mayores bonos. Y en periodos de pandemia había en algunos contratos, como en España y en Inglaterra, en contratos colectivos, había una cláusula por cuestiones de emergencia, fuerza mayor, que había un subsidio, ¿no? Ese subsidio económico se tenía que utilizar en una cuestión de emergencia, el cual fue utilizado y requerido a las federaciones de fútbol para que pudieran pagar los salarios y no se pudieran despedir a tantos deportistas, ¿no? Entonces, ahí fue que no se terminaron las fuentes de empleo. Los clubes también se hicieron beneficiarios de esos subsidios, porque pudieron de alguna manera combatir la pandemia, dado que el subsidio estaba apoyando a pagar los salarios de sus futbolistas, ¿no? Esos subsidios pues les ayudaban en una parte proporcional a los clubes, y ya así no repercutir en su cuestión económica. Entonces, para mí el sindicalismo en el deporte puede ser una de las mayores herramientas, de las mayores fuerzas que le puede dar el deporte mexicano para la exigencia y reconocimiento de los derechos humanos laborales, y particularmente en estos eventos que son tan exponenciales, en donde se expone la precariedad de nuestras instalaciones deportivas, o las cuestiones
laborales de nuestros deportistas, inclusive los conflictos que tiene cada federación en estos eventos mundiales, pues es donde nosotros podemos hacer visible la lucha por los mismos, ¿no? Y el reconocimiento y la exigencia. Y para mí está, no sé, o sea, no quiero como decretar algo, pero creo que la unión y la fuerza del surgimiento de un sindicato va a venir de la rama femenil. La rama femenil está muy interesada en conocer sus derechos, cómo defenderlos, cómo acercarse y también como desde atrás, ¿no? Porque pues si son más visibles, pues también llevan a tener represalias y alguna consecuencia a su situación laboral, pero son de las que exigen más el respeto a sus derechos, ¿no? Y respeto a sus derechos también como mujeres, como estas cláusulas de prohibición de embarazarse, pues es un atropello a los derechos, ¿no? Y las cláusulas que también se podrían sumar para la lactancia, ¿no? Que es otra de los derechos que pueden y han ido exigiendo. Entonces, para mí esto sería posible y creo yo que México va a surgir desde la rama femenina. Y bueno, pues eso de mi parte sería todo. Les agradezco mucho este espacio.